Membership Sites, episodio 22. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Barniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando al invitado de hoy. Pues vamos allá, porque en este 22º episodio ya de Membership Site entrevistamos a Víctor Correal, creador de GuideDoc.tv, un membership site de curación de cine documental. Pero antes recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Venga, va, y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos ya con la entrevista de la semana. ¿Y qué entrevista? Porque hoy charlamos con Víctor Correal, explorador, youtuber amante de la tecnología y creador de GuideDoc.tv. Buenos días, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis, chicos? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien. Estoy muy contento que me... Voy a meter ya el rollo. Estoy muy contento que me hayáis invitado porque, y esto voy a ser súper sincero, estoy enganchado a vuestro podcast. Hombre, Habéis muchas gracias. publicado... Las recomendaciones siempre dicen que se tienen que publicar como 4 episodios al principio. Tal. Vosotros habéis hecho como 10 Sí, y me los he escuchado todos enteros y haciendo binge listening. Ajá. Y la verdad es que me ha enganchado y lo digo muy sinceramente porque, a ver, me interesa mucho el tema. Entonces, Ahí está. todos los protagonistas que habéis traído de momento, muy interesante. Por lo tanto, felicidades y estoy muy contento de que me hayáis invitado. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Víctor, por el gracias. feedback, ¿eh? Y luego, no, encantados estamos nosotros, porque la verdad es que teníamos muchas ganas, Víctor, porque como comentábamos antes, fuera de micro, te seguimos tus proyectos, seguíamos tu podcast, de hecho, seguimos tus podcasts, actualmente, Sí, y muy nos bien. apetecía mucho traerte al podcast. Oye, Víctor, como Muchas nosotros te conocemos, seguimos tus proyectos, pero puede ser que hay algún insensato entre la audiencia que quizás no te conozca, así que para estas personas, por favor, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. A ver, bueno, yo soy de formación periodista, toda mi vida he trabajado en radio y televisión, monté mi productora y hacíamos programas de tele, etcétera, y de radio. Llegados a un punto hicimos una película de cine documental, tuvo bastante éxito, sobre todo a nivel internacional. Aquí ganamos el Gaudí, en Cataluña, en España ganamos, nos nominaron al Goya, en Ámsterdam ganamos el IFA de Ámsterdam, que es uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Y durante esa época pues tuve que viajar un montón en diversos países del mundo, en diversos festivales con esta peli, y yo ya era amante de los documentales, pero me di cuenta ahí de una cosa que, aunque yo estaba metido en el mundo del documental, no sabía, y es que cada año se producen un montón de películas geniales, pero muy pequeñitas, y que por esa razón, como que no interesa a la gran industria del cine documental, pues no llegan a la audiencia final. Y consideré que hacer un Netflix, pero solo de cine documental, sería una buena idea. Y aquí estamos. Ahí Ahí estamos, está. sí, señor. ¿Y todos estos proyectos que nos comentas, Víctor, los has hecho como emprendedor, como freelance, o has trabajado alguna vez por cuenta ajena? Bueno, de hecho, no, o sea, a ver, la primera parte de mi carrera, yo comencé a trabajar en la radio a los 14 años, entonces evidentemente eso era en cuenta ajena, como si dijéramos, trabajar era radio aficionado, en el radio de barrio, etcétera. Pero enseguida entré en Cataluña Radio y estuve 8 temporadas ahí, y en el 2007 monté mi primera empresa, que es la productora que monté con mi socio Adrià Cuatrecasas, una productora que aún tenemos. Y ese fue mi primer emprendimiento en el 2007. Yo tenía 27 años. Anda, creo que somos de la misma quinta. Yo soy del 80, sí, Yo hoy creo que también. decías el otro día. Sí, sí, Creo que sí, creo que sí. Muy bien. Hay mucha gente, no es algo excepcional, hay mucha gente. Sí. que No, sí. Sois Tampoco muchos, hace sois falta que muchos. vayamos a hacer la sois muchos. cerveza ahora. No. Oye, Víctor, y dentro de Dime. este proceso de emprendimiento, que decidiste finalmente pues montar el Netflix de los documentales, que es GuideDoc, que ahora hablaremos de él, ¿cómo decidiste, o por qué, mejor dicho, por qué decidiste optar por un negocio de pago recurrente como es un membership site y no quizás por otro tipo de negocio?
En el caso de los documentales no se me ocurría... A ver, siempre ha estado en el tema del vídeo en streaming, hay dos nomenclaturas. Una que es SVOD, o sea, SVOD, Sí. ¿vale? Y otra que es TVOD, que es Transactional Video on Demand. O sea, iTunes, por ejemplo, sería Transactional Video on Demand. Tú compras una película. Ahí está. Y en cambio, SVOD es Streaming Video on Demand. Tú pagas una cuota y puedes acceder a todo el contenido de esa plataforma, ¿no? Yo enseguida vi que esta era la mejor solución, ¿no? Porque bueno, básicamente porque la gente está más acostumbrada a este servicio, ¿no? Gracias al esfuerzo que han hecho HBO, Prime Now y Netflix, pues la gente se está acostumbrando a eso y por eso decidí hacerlo así. Aunque siempre he tenido la idea guardada en el cajón, como si dijéramos, de también en cierto punto abrir el transactional, ¿no? Pero aún no lo he decidido. Oye, vamos a hablar concretamente de Guide Dog, vamos a hablar concretamente del Netflix de los documentales. Cuéntanos exactamente qué podemos encontrar si nos suscribimos a Guide Dog. Bueno, sencillamente es eso, como es una plataforma de documentales en streaming, documentales cinematográficos, o sea, son todo documentales que han pasado por el cine, que han estado en festivales, etcétera. No encontraréis documentales divulgativos del tigre de la sabana, ¿no? Es otro tipo de documental. Y nosotros lo que hacemos es un trabajo que es arduo de buscar en todos los festivales del mundo, ver aquellas cosas que nos llaman la atención, verlas, ¿no? Ver los documentales y en caso de que nos encajen con nuestros gustos, porque es así, nosotros hacemos de curación de contenidos y ponemos lo que creemos que gustará a nuestra audiencia y lo que nos apasiona a nosotros, y entonces los pedimos. Entonces estamos añadiendo un documental cada día. Eso cuando lo explico, he tenido reuniones con gente de Filmin, por ejemplo, con el CEO, bueno, que también es gente, pero bueno, que están más arriba de la gente normal, como si dijéramos, con el CEO, con de Filmin, con Rakuten, etcétera, y cuando les explico que nosotros contactamos uno a uno con cada uno de los directores o los productores o los que tienen los derechos de los documentales y que les pedimos que se incorporen y hacemos todo el proceso, ¿no? Hablamos con ellos, les explicamos las condiciones, firmamos los contratos, etcétera, flipan, ¿no? Porque claro, estas plataformas normalmente están acostumbradas a comprar paquetes a otras distribuidoras, ¿no? Con 1000 películas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy orgulloso de poder decir que estamos añadiendo ya tenemos un catálogo muy grande, porque hace casi 2 años que lanzamos, y estamos añadiendo además un documental cada día, ¿no? Estamos muy contentos y cada día recibimos feedback de gente. Esta mañana, antes de hablar con vosotros, he hablado con una persona que me ha parecido que no era chino, pero que me escribía desde la China, me escribía en inglés, no lo digo porque me escribía en inglés y no me ha concretado, pero me ha dicho que estaba en la China, y otro desde Los Ángeles diciéndome, me han escrito solo para decir que estaban muy agradecidos porque estaba descubriendo unas películas que ahí donde viven ellos pues no las podían encontrar, ¿no? Ojo, estamos muy interesante, contentos. también interesante lo que comentas, porque Guide Dog efectivamente es un negocio global, ¿eh? Es un negocio que una persona, Claro. cualquier usuario, cualquier suscriptor, se puede suscribir, nunca mejor dicho, desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y lo puede hacer, Víctor, desde la página web y también desde una aplicación, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, nosotros, antes que tener... La web solo hace 4 meses que la tenemos. Ajá. O 5, no me acuerdo. Nosotros, que esto creo que es uno de los errores que cometí al inicio, he cometido muchos, y este es uno de ellos, es que nosotros decidimos, de hecho yo decidí, porque no voy a pegar las culpas a nosotros, lo decidí yo, de lanzar primero solo en aplicaciones, o sea, solo en iPhone, iPad y Apple TV. Yo pensé, bueno, la gente, a lo mejor me miré a mí y pensé, yo no miro películas en el ordenador. Yo cuando lo miro en el iPad o en el Apple TV, en el iPhone si estoy viajando. Entonces, para mí tiene más sentido lanzar primero ahí, ¿no? Pero después, al lanzar la web, o sea, solo en 5 meses ya hemos tenido más usuarios a través de la web que en 1 año y medio a través de las aplicaciones. Cosa que me demuestra que la gente no... bueno, yo creo que sí que la gente mira los vídeos en el iPad o en el Apple TV o en el Chromecast, que también tenemos. Sí. Lo que pasa que en el momento de darse de alta y de decidir si se van a suscribir a ese Netflix, a ese HBO o a ese Guide Dog, ahí todos igual, en el mismo punto los pongo, pues lo hacen desde el ordenador. Entonces yo creo que lo que ha pasado es eso. Entonces, por lo tanto, yo siempre digo que mi error, uno de mis errores, fue eso, ¿no? Lanzar primero las apps que la web. Aunque luego, incluso en vuestro programa, creo que alguien ha dicho, no sé si ha sido en vuestro podcast o en otro podcast, os soy infiel, estoy con otros podcasts además del vuestro,
creo que mucha gente también dice, nuestro error fue primero lanzar la web y no lanzar Ya. las aplicaciones porque hoy el día el mundo es móvil y tal, ¿no? En mi caso es diferente. Claro, porque aquí es lo que decimos siempre, ¿no? Habría que estudiar, habría que analizar realmente cómo es nuestro consumidor, cómo es nuestro buyer persona, ¿no? Cómo es nuestro cliente ideal. Y quizás sí que es cierto que el cliente ideal de Guide Dog, el cliente, la persona, el suscriptor, el usuario, que al fin y al cabo consume documentales, pues quizás sí que tiene esa costumbre, ¿no? De hacerlo a través de un sitio web en vez de una aplicación. No sé, imagino Es que aquí... no lo sé, ya te digo, ya no sé si es que, bueno, que ahora sí que lo veo, que la gente efectivamente mira las cosas desde el ordenador, y después también, pues la gente tiene mil inventos, a lo mejor conectan el ordenador con la televisión, Ahí etcétera, está. ¿no? Sí, totalmente. Y luego, una de estas preguntas que hacéis muchas veces, que es cómo era la llegada de los primeros usuarios. Ahí, Se me has ahí. avanzado, Víctor. Sí, no, pero sabes, es que va ligado con esto que os decía, porque para mí fue un drama. Fue un drama por diversos motivos. Yo no tengo el recuerdo de, ay, qué bien el primer usuario, porque claro, yo estaba supeditado a las notificaciones y a las analíticas de la App Store, que son una puta mierda alucinante. O sea, tú no tienes, primero que vas con delay, con 2 días de delay. Sí. No sabes cuándo te han entrado, no sabes quién son, solo sabes que es un número, ¿no? O sea, y todo esto que explicáis muchas veces, de la sensación del primer Sí, usuario, sí, de que este sí, ya no lo señor. conozco y tal, no sé qué, Sí, sí. yo no la tuve. En cambio, Ya. la estoy teniendo ahora. Ahora, a través de la web, el sistema de pagos de Stripe, y ahora estoy absolutamente conectado. Yo estoy todo el día diciendo, bueno, invitando a cervezas a mi mujer cuando se suscribe a alguien, ¿no? Oye, Como si estará dijéramos. estará contenta. Sí. Sí, sí. Sí. Eso es una sensación que yo no tuve al principio, ¿no? Yo estuve muy alejado del contacto real, que esto es como cuando, si os animáis, si la gente de la audiencia no tiene una aplicación y se animan a hacerlo, que sepáis que estar en la App Store tiene muchas ventajas, pero luego también hay este muro que hacen ellos, ¿no? Que te impide un contacto con la audiencia, ¿no? Claro. Y tienen muchas limitaciones. Por lo tanto, yo toda esta magia del principio me la perdí. Además, se mezcló con que yo había hecho un podcast Sí, señor. que indujo a que la gente se suscribiera sin tener interés en mi producto, ¿no? Y eso también lo acabo de liar todo. Eso si queréis lo explicamos. Sí, hombre, hablamos de ese podcast, hablamos de No es asunto vuestro, de un podcast que todavía hoy en día, después de bastantes meses, ¿verdad? De 2 no, años. Fíjate, de 2 años de no 2 años de publicarse, dejarlo ahí hacer, está. aún está ahí destacado y aún la gente lo escucha. No hay semana, de verdad, Jordi Rosa, no hay semana que no, y esto te os lo juro que es así, que no reciba un correo de alguien diciéndome algo del podcast, o explicándome su idea de negocio, o decirme que se lo ha escuchado todo entero, o pidiéndome que lo vuelva a hacer, o pidiéndome que lo continúe, etcétera. Sí. Bueno, sin ir más lejos, en mi caso eso es algo, es una reflexión particular que voy a hacer, que no hemos comentado antes y que te voy a hacer aquí en riguroso directo enlatado, pero vamos a hacer. Este podcast yo lo escuché en 2016, iba bastante al día, es cierto que iba bastante al día. Yo en ese momento todavía no era emprendedor. En 2016, yo de hecho estaba de baja, porque como conté, de hecho yo mismo, en el primer episodio del podcast, yo estaba de baja porque tenía insuficiencia renal, luego me hicieron un trasplante, todo fue bien, y luego el estudio, todo fenomenal, ¿no? Pero en ese momento yo estaba de baja, en ese momento no era emprendedor, mi emprendimiento era pues cuidarme el día a día, y escuchaba podcast, porque claro, tenía mucho tiempo, estaba de baja, ¿no? Y esto es verdad, esto no es aquí ni peleto ni nada. Entonces, bueno, pues yo escuchaba muchos podcasts, y uno de los podcasts que escuché fue el tuyo, ¿no? Es que empecé a escuchar podcasts de emprendimiento, porque quizás por ahí en mi inconsciente, subconsciente, no sé qué palabra sería más correcta, pues ya estaba ahí ese gen emprendedor, ¿no? Y uno de los podcasts que escuché era el tuyo. Luego también escuché el podcast de Joan Boluda, etcétera, ¿no? Y es cierto que el hecho de escuchar tu podcast, tampoco voy a decir aquí que gracias al podcast de Víctor Correal hoy en día he montado un negocio propio, porque tampoco sería cierto al 100%, pero lo que sí que es verdad es que lo que contabas, y sobre todo cómo lo contabas, porque al final es muy importante, ¿verdad?, cómo contamos las cosas, a mí también me ayudó, ¿cómo diríamos?, me inspiró, creo que es la palabra adecuada, para que, bueno, hoy en día estamos donde estamos, ¿no? Evidentemente, la vida te lleva a donde te lleva, y las circunstancias personales, que al final el emprendedor es una persona, ¿no? Y ahí están las circunstancias de cada uno. Pero en ese momento, a mí, tal y como tú contabas tu proyecto, como contabas cómo ibas pues avanzando en tu proyecto, las diferentes fases, ahora hacíamos un logo, ahora hacíamos no sé qué, pues a mí también me ayudó y me inspiró, y estoy convencido que ese podcast, Víctor, me ayudó a que ahora hoy en día yo tenga, juntamente con Rosa, tengamos este negocio, con lo cual, yo no te he mandado un correo para explicártelo, te lo digo aquí, te lo digo de viva voz. Así que, en fin, yo voy a decir lo mismo que te dice mucha gente. Ojalá vuelva a ese podcast, o si no, ojalá sigas con tus contenidos, con tu iCars TV y lo que sea, porque la verdad es que ayudas, yo creo que ayudas, no sé sin quererlo seguramente, pero ayudas a muchas personas e inspiras a muchas personas a que realmente puedan llevar a cabo sus proyectos, que no tienen por qué ser un emprendimiento, cada uno pues tiene nuestro proyecto, se la vida, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que, tal y como cuenta las cosas Víctor, os animo aquí a la audiencia a escuchar el podcast de No es asunto vuestro, que por supuesto dejaremos en las notas del programa, pues la verdad es que tiene una manera de explicar las cosas, se nota
que es una persona de medios, una persona de radio. En fin, ya dejo de hablar porque estoy haciendo un monólogo y aquí el entrevistado es el protagonista, No, con lo cual, gusta, adelante, me Víctor. gusta. No, ya me gusta que hablen bien de mí. No, muchas gracias, Jordi, te lo agradezco. Por supuesto. Venga, seguimos con el podcast que entrevistamos hoy a Víctor Correal. Aunque no me estoy entrevistando yo mismo, entrevistamos a Víctor Correal. Vamos a hablar, Víctor, de un aspecto muy interesante de tu proyecto y muy distinto al resto de entrevistados que seguramente están pasando por aquí por el podcast de Membership Site. Vamos a hablar de la parte técnica, porque en el caso de GuideDoc.tv, de GuideDoc al fin y al cabo, no estamos hablando de un WordPress simplemente con un par de plugins. No, esto es algo mucho más a medida, es algo bastante más complejo. Así que, Víctor, hasta donde puedas contar, cuéntanos un poquito cómo has solucionado toda esta parte técnica de tu proyecto. Subcontratando, porque yo no tengo ni idea de desarrollo, aunque, bueno, estoy bastante metido en el tema tecnológico y sé cosas, como si dijéramos, ¿no? Pero evidentemente no sé escribir código, ¿no? Entonces, yo desde el principio he tenido que subcontratar todos los aspectos de la empresa, ¿no? Y, efectivamente, como os podéis imaginar, GuideDoc es un tema complicado que no se soluciona con un par de plugins, sino que hay todo un desarrollo detrás muy grande, ¿no? A nivel backend, todo está escrito con Python, trabajamos sobre Django, y luego están todas las aplicaciones escritas en Swift y que van, o sea, las de iOS, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he subcontratado. Ha ido pasando diversos developers por GuideDoc. Al principio hubo gente de aquí, gente catalana, aún tengo mucho contacto con ellos. Josep María Brunetti, que salió en el podcast, fue el encargado de dar el primer paso, ¿no? Y de crear toda la estructura de GuideDoc, que es ciertamente complicada, ¿no? Porque pues trabajamos sobre servidores de Amazon, sobre los servidores de Vimeo, que es como hacemos todo el streaming. Y bueno, entonces él hizo toda la primera estructura, luego trabajé con gente también de aquí y gente de Inglaterra con el tema de iOS. También he tenido ayuda desde Madrid, por ejemplo, con Julio César, que tiene un podcast alucinante que os recomiendo, que se llama Apple Coding. Y finalmente, por casualidades de la vida, porque fue así como los conocí, he acabado trabajando con un equipo increíble, pero alucinante. Los otros también eran buenos, pero estos son brutales, y con los que he entablado una amistad alucinante, con un equipo de indios, ¿vale? De desarrolladores que trabajan desde la India. Llegué a ellos por casualidad porque le encargué una pequeña cosita, una cosa paralela, hace como 1 año y medio aproximadamente así, y como me lo hicieron tan bien, pues les he ido encargando cosas, y actualmente llevan absolutamente todo el desarrollo de GuideDoc, desde el backend, las aplicaciones, el diseño, muchos casos, todo, absolutamente todo. Y de hecho es una empresa que comenzó con 2 personas y ha ido creciendo hasta 12 son ahora, gracias en parte a los encargos de GuideDoc. Claro. Tengo una relación con el jefe, sobre todo con Hitesh, de amistad a distancia, ¿no? Pero nos enviamos fotos de la familia, hablamos los fines de semana por WhatsApp, etcétera. Y estoy muy, muy, muy contento y estoy, la verdad, muy, muy tranquilo porque pues estoy muy bien. No es el core business de GuideDoc porque son los contenidos y lo más importante es que haya documentales buenos, y esa es la parte más más difícil, ¿no? La que nos diferencia más de los otros, aunque la tecnología es básica porque los usuarios están acostumbrados a Netflix y Netflix funciona que te cagas, y pues entonces tenemos que llevar siempre, nos exigen el mismo funcionamiento, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Y con este equipo lo estamos consiguiendo. Pues precisamente te voy a preguntar sobre sensaciones, no de los primeros suscriptores, sino de esta gestión, ¿no? De haber conseguido tener este equipo técnico, que a lo mejor dices no es lo más importante, pero te deja respirar, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Por supuesto, no, es que claro, cuando te llega un correo de un usuario que está medio cabreado, que se le cierra la aplicación y no se le abre y tal, no sé qué, y al momento sabes que tienes ahí un equipo que está a las 24 horas del día y que te lo soluciona en todo el momento, y que luego cuando tú planteas un problema y les pides una solución y tú les propones algo y luego ellos te responden con una solución mucho mejor a la tuya, pues eso es brutal, ¿no? Y lo que es más de agradecer y que a mí me gusta más es que Hitesh, ¿no? Que es el propietario de esta empresa, se siente GuideDoc suyo.
¿no? Y eso se nota y todas las propuestas que me hace, todo es una pasada, es una pasada. De hecho, estoy intentando irlo a conocer pronto a la India, es una cosa que tengo ganas de hacer, pero bueno, ahora ya la verdad es que estoy un poco hasta los huevos de tantos aviones, porque últimamente cogí muchos aviones, pero bueno, es una cosa que tengo que hacer y que no sé cómo aún, pero estoy seguro que Hitesh y sus equipo crecerá dentro de Guide Dog de alguna manera diferente a como lo estamos haciendo ahora en el futuro. Pero bueno, esas son cosas que aún tengo que pensar, ¿no? Y también otra de las partes fundamentales en un membership site que contamos siempre es la creación de contenido. Y en tu caso, claro, es contenido que crean otros. Y tú tienes el papel de content curator, ¿podríamos decir esta palabra? Sí, por ejemplo. sí. Bueno, de hecho es que en Guide Dog hay dos tipos de contenido, como si dijéramos. Uno es, como os decía antes, escoger, ¿no?, qué películas van a entrar, ¿no? Y eso lo hago yo, pero también tengo otra gente que me ayuda a hacerlo, ¿vale? Son como observadores internacionales, como si dijéramos, que me ayudan a escoger aquellas cosas que han tenido éxito en los festivales, etcétera, ¿no? Y por un lado hay eso, pero claro, tener el contenido y llegar a una negociación con los productores y explicarles cómo funciona todo y obtener la película, ¿no?, y que te la envíen y todo, ¿no? Que eso parece sencillo, pero es complicado y hemos ido pasando por diversas fases hasta conseguirlo ahora tener automatizado de una manera. Luego, dejadme que explique una cosa rápida de la automatización. Pues eso es complicado y sería una fase de obtención de contenidos, pero luego en el momento que ya tenemos la película, claro, la película se tiene que subir, se tiene que poner los pósters buenos, se tiene que ver la película y hacer una propia descripción nuestra de la película, se tiene que dejar todo bonito, poner las fotos de los directores, etcétera. Entonces hay estas dos partes de contenido. Y luego en esta incluye pues todo, la publicación en redes, la publicación en el blog, la publicación en Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay una parte, o sea, ¿me entendéis? O sea, sí que, respondiendo a tu pregunta, las películas las hacen los otros, pero luego hay mucho trabajo, ¿no? De contenido para subirlo y para dejarlo bonito. Sí, y además corporativizarlo, ¿no?, dentro de Guide Dog, porque es eso, entran dentro de tu proyecto, dentro de tu plataforma, que es quien los da a conocer. El branding, ¿no?, al fin y al cabo, es el de Guide Dog, ¿no?, que es el que está difundiendo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, no, difundiendo este contenido a muchas personas que, como bien decías antes, Víctor, pues posiblemente no tendrían acceso a estos contenidos. Y nos comentabas el tema de la automatización, pues ¿cómo lo hacéis? Sí, cuéntanos. Sí, no, eso es lo que quiero decir porque, a ver, esto es un proyecto autofinanciado totalmente, ¿no? El dinero que he ganado en mi vida a nivel empresarial lo he puesto aquí, ¿vale? Y ya está, y es como lo he hecho, ¿no? No he buscado financiación externa de ningún tipo, etcétera. Entonces, evidentemente, mis recursos son ultralimitados, ¿no? Y todo lo que hago intento siempre que sea lo más mínimo y lo más lean posible, ¿no? Entonces hay infinitas cosas de automatización que hago pues para salvar tener que contratar a alguien, por ejemplo, para hacerlo. Aunque hay mucha gente que trabaja en Guide Dog y todos son, a veces no, a veces tengo gente contratada, pero la mayoría de veces es subcontratas de freelance que dedican parte de su tiempo a trabajar en Guide Dog, ¿vale? O en caso de Hitesh y su empresa, pues es una empresa subcontratada, ¿no? Entonces, automatizo un montón de cosas. Bueno, y el caso de, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? Pues antes que un productor enviara una película, pues era un marrón, ¿no? Utilizábamos tools, ¿cómo se llama, coño? Herramientas externas, ¿no? Como, yo que sé, Dropbox, Google Drive, lo que fuera, From Smash o lo que sea, para que nos enviara las películas. Tenías que pedir que te enviara. Ahora se han dejado el póster, tenías que volverlo a pedir, perdías un montón de tiempo, ¿no? Y entonces ahora hay una herramienta propia en la que ellos tienen una web en la que hay unos checks y tienen que subir. Pues ahora sube la película, ahora sube el póster, ahora sube no sé qué. Vale, ¿está todo? Sí, ahora firma el contrato. Claro. Y envían y cuando hacen el enviar, pues nosotros ya lo tenemos todo hecho, porque se sube directamente a Guide Dog la película, luego nosotros solo la tenemos que revisar, ¿no? Pues eso es un desarrollo que nos ha costado un tiempo hacerlo, pero luego el trabajo que nos soluciona es espectacular, ¿no? Y eso lo intentamos hacer con todos aquellos procesos que tenemos en Guide Dog, ¿no? Es muy importante y todo es por una cuestión de que somos un equipo muy pequeño, que no podemos gastar mucho dinero y por eso automatizamos todo lo que podemos. Claro, hay que optimizar los recursos al fin y al cabo, ¿no? Y aprovechar, sacar el máximo jugo posible, ¿no? A lo que tenemos, sí. Y, Víctor, actualmente, pues nos has comentado que estás vendiendo Guide Dog a través de la web, que fue como el cambio, ¿no? Desde la aplicación de iOS a la web. Pues, ¿qué estrategia te está funcionando mejor para captar nuevos suscriptores para Guide Dog?
Mira, sin duda esa es la asignatura pendiente, lo que aún no hemos sabido hacer bien en Guide, creo, ¿vale? Nosotros, como he dicho, comenzamos con las aplicaciones. Todo cuesta mucho, ¿eh? Eso es mi mensaje principal que quiero que quede en esta entrevista, es todo cuesta mucho. Cuesta siempre 5 veces más de lo que te habías planteado al principio. Entonces nosotros sacamos las aplicaciones, que nos costaron un año sacarla, y luego ya vi enseguida que teníamos que sacar la web, y hasta que no hicimos la web y se sincronizaba todo, y cuando tú le dabas a guardar en mi lista en la iPhone se ponía en la web, etcétera, hemos tardado más de un año, ¿vale? Entonces, nosotros al principio, como digo, como lo que decía antes, ¿no? Que la gente está acostumbrada a Netflix y que Netflix funciona que te cagas porque tienen 300 millones de developers ahí trabajando 24 horas al día y nosotros somos 2 mataos aquí y un indio, ¿vale? Como si dijéramos. Pues entonces nosotros al principio hemos tenido muy buena recepción, ¿no? Y la gente ha llegado a nosotros a nivel orgánico, pero hemos tenido mucho churn rate, ¿vale? La gente ha dejado de seguirnos, y de pagar, lo han probado, etcétera, por muchos motivos. Yo creo, primero porque al principio pues teníamos pocas películas, el catálogo era de esto, y la gente entraba, estaba 2 meses, ya se lo veía todo y se iba, y entonces a lo mejor luego volvían, ¿no? Y luego a nivel técnico, pues no hemos sido excelsos, ¿no? Porque pues a lo mejor ellos querían web pero solo tenían iPhone, a lo mejor querían Android pero solo teníamos iPad, y luego las cosas no funcionaban con un 10, no funcionaban como Netflix, ¿no? Y ahora, entonces yo por eso nunca he querido gastar mucho dinero a nivel publicidad, a nivel Facebook, a nivel tal, ¿no? Y ahora sí que estamos en un punto en el que todo va bien, estoy muy contento, está todo estable, no estamos haciendo cosas nuevas, sino que sí que añadimos cosas nuevas, pero son pequeñas, y todo lo que hacemos siempre es para mejorar esa estabilidad, ¿no? Entonces yo ahora estoy muy contento. Entonces, como os digo, desde que lanzamos la web hace 5 meses aproximadamente, ya hemos igualado todo el nombre de usuarios que habíamos tenido a la web en las aplicaciones, que luego si queréis os daré números, que esto es una cosa de feedback que os quiero decir. Y ahora sí que estoy en disposición de gastar un poco de dinero en publicidad, ¿vale? Porque todo lo que hemos hecho ahora ha venido solo orgánicamente a nivel del contenido que hemos hecho, y porque hacemos acciones de hacking, como si dijéramos, ¿no? Escribimos a periodistas y cosas así, ¿vale? Cosas patrocináis podcast, por ejemplo, ¿no? Como el podcast. Sí, esto es lo primero que... Esto entraría dentro de la primera cosa que hemos hecho a nivel de publicidad, de gastar dinero en publicidad. Entonces ahora estamos delante de esa cosa que no lo hemos hecho nunca, ¿vale? Casi por miedo. Y estoy buscando a alguien que me ayude en Facebook Ads, en YouTube, en todo. Estoy buscando a alguien que me ayude en ese aspecto. Por lo tanto, estoy a las puertas de este tema. Y es lo que quiero acabar antes de que se acabe el año. Quiero entrar por ahí, ¿vale? Oye, Víctor, vamos a hablar del feedback, pero antes, si quieres, decías que tenías un feedback ahí para nosotros, así que adelante tú mismo. Sí. A ver, escuchando vuestros podcasts, ¿vale? Cosas que a mí me ha faltado, esto es una recomendación como oyente del podcast, ¿no? Venga, va, cosas que nota, a mí me hubiera gustado que preguntaseis a la gente que habéis traído hasta ahora, ¿vale? Venga. Una cosa que me gusta mucho, que lo hacen en muchos podcasts americanos, y es que preguntan facturación, por ejemplo. ¿Cuánto facturas? O si, a lo mejor ya entiendo que es una pregunta incómoda y que... a lo mejor es una cosa que se puede hacer antes de la entrevista, y si no está cómodo el entrevistado dando la respuesta, le podéis preguntar por que nos dé algún KPI que él quiera, ¿no? Pues o número de usuarios, o alguna métrica, sí. Alguna métrica, ¿no? Que den alguna métrica, porque así te das cuenta de hasta dónde ha llegado ese usuario, ¿no? Y bueno, yo como oyente del podcast, eso es una cosa que me gustaría. Incluso puedes preguntar, pues, ¿cuánta gente estáis trabajando? ¿Sabes? O algo así, ¿no? Bien. O luego, por ejemplo, algo que es la misma pregunta, pero de manera más sutil, o que no dices tanto, o no te hables tanto, es, por ejemplo, ¿cuánto tardó a tener sentido ese negocio? ¿Vale? Eso es una pregunta que a mí me gustaría... por ejemplo, Guide aún no tiene sentido. Y Guide para mí fue un side project durante unos años, en los que solo era una base de datos de cine documental, no podías ver documental. Y en el momento en que nació mi hija, lo lancé y dije, bueno, ahora esto va a ser mi proyecto, y estoy trabajando a full solo en eso. Y hace 3 años, y Guide aún no tiene sentido económicamente. O sea, gasto más dinero del que ingreso, aunque ya ingreso bastante. Estoy contento porque se están igualando los dos números, pero aún no tiene sentido, ¿vale? Eso, bueno, pues a mí eso me gustaría que lo preguntarais
a muchos de los vuestros entrevistados, porque en muchos casos tienen membership site, pero que combinan con asesorías o que combinan con otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que sería riguroso preguntarlo, porque así nos hacemos la idea de si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Y también nos ha pasado... Perdona. Dime. Sigue. No, dime. Sigue. Es que tengo más cosas, pero si me quieres decir algo de esto. Que lo que nos ha pasado es que muchos de los membership sites que nos han interesado o que nos han contactado para que los entrevistemos están naciendo justo ahora. Claro. Y también un poco es como, bueno, te entrevistamos ahora, a ver qué tal, también cómo ha ido el prelanzamiento, cómo has creado tu plataforma, etcétera. Y dentro de un año o dentro de cuando creamos que el negocio o no ha ido más allá, o sí está funcionando, pues te volvemos a entrevistar. Y a lo mejor todas estas preguntas que nos estás formulando, yo creo que ahí está. Sí. Y a lo mejor hasta una tercera, ¿no? Pues es ir viendo cómo va evolucionando este modelo de negocio, ¿no? Que es un poco eso, la maratón, ¿no? La carrera de fondo. Sí. Yo creo que nadie ya, dentro de lo que hemos hablado en este podcast, no pretendas que montas la web y eso, pues van a ser suscriptores uno detrás de otro. Bueno, sí, con todo lo que hemos contado aquí en el podcast, alguien se cree que con un dominio y un hosting se va a hacer millonario. Pues hombre, creo que nos explicamos bastante mal si realmente opina eso, ¿no? Es lo que decimos siempre. Pues venga, Víctor, ya que estás aquí, ya que nos lo pones en bandeja, cuéntanos alguna... feedback, pero bueno. Luego seguimos, si quieres. Cuéntanos alguna KPI, alguna métrica interesante de Guide que puedas compartir con nosotros. Sí, de hecho, nosotros ponemos información de nuestros números en la web. Somos una open startup, como nos dijéramos. Sí. Mira, yo cifras que siempre doy es, desde el inicio, hemos tenido más de 1.700 usuarios de pago, ¿vale? Sí. Hemos tenido mucho churn, eso también lo digo. Y ahora, eso ya lo he dicho 2 o 3 veces en este podcast, creo que es que con la web ya estamos igualando todo lo que habíamos conseguido en un año y medio a través de las aplicaciones, ¿vale? Estamos creciendo cada día, o sea, ahora ya nos entran 3, 4, 5 usuarios diarios, eso me fascina. Y crecemos muy lentamente, a lo mejor ahora es la curva donde está siendo más empinada hacia arriba en estos momentos, nunca había sido tan así, y supongo que también es por todo el trabajo de SEO que hemos hecho de los contenidos, etcétera. Crecemos muy lentamente, pero todo apunta a que esto tendrá mucho sentido cerca, a lo mejor de aquí un año o un poquito más, pero tiene sentido. Por ejemplo, claro, yo tengo algunas desventajas sobre todos los entrevistados que habéis tenido, entrevistados o entrevistadas que habéis tenido estos últimos podcasts, y es que la mayoría de ellos, menos un par que creo que eran más de servicio, son todo formación. Y la gente está mucho más dispuesta a pagar por algo que luego sabe que, o tiene la esperanza que le traiga algo a cambio, que no por documentales. Porque claro, yo sencillamente estoy dentro del bolsillo de entretenimiento. Y de entretenimiento de nicho, ¿no? Y es muy difícil que la gente pague 5 euros por entretenimiento, pero en cambio relativamente más sencillo que alguien pague 20 euros por aprender algo que luego me permitirá no sé qué, ¿no? Por eso estoy estudiando también algunas vías en las que incluir dentro de Guide Dog un documentary school, una universidad para hacer documentales, por ejemplo, ¿no? Algún negocio paralelo que compense este gap que os estoy explicando, ¿no? Luego, además, como a nivel de financiación propia de Guide Dog, otra de las vías que estamos explorando es que, como que tenemos un equipo técnico tan bueno y hemos descubierto un equipo que funciona tan bien, también ofrecemos servicios a nivel técnico a quien lo necesite, ¿no? Pues para poder pues crecer también, ¿no? Y que una parte de esos beneficios puedan retribuirse, puedan invertirse también en Guide Dog, ¿no? Es verdad, esto lo escuché creo que en el último iGers TV que publicaste, ¿no? En el sentido de que si hay otra persona que quiere montar otro negocio parecido a Guide Dog, ¿no? Que por ahí podéis colaborar, ¿no? Es algo así comentaste, o sea, si no me equivoco. Sí, y dije eso y he recibido ya 4 correos de gente interesada, ¿no? O sea, la idea es hacer como una franquicia de Guide Dog, o sea, un clon de Guide Dog con un diseño totalmente diferente, pero con el contenido que sea, pues de canal de cocina, de deportes de riesgo, ¿no? De lo que sea, ¿no? Y pues mira, lo dije ahí y la verdad
es que ya he tenido 4 interesados y esto es una vía que puedo explorar en el sentido de que es esta exportación de todo el trabajo que llevamos de 5 años de tecnología, ¿no? Que en un paquete se pueda vender, ¿no? Y que alguien le pueda, bueno, que le estaríamos un montón de mal de caps, ¿no? De dolores de cabeza. Y nosotros pues tenemos más financiación para hacer crecer GuideDog, que es lo que nos interesa. Totalmente. No, muy interesante también esta vía de negocio. Seguimos con el feedback. Víctor, ¿qué te parece? Sí, no, solo 2 cosas más. Venga. Una pregunta que también me gustaría como oyente de vuestro podcast que hicierais es, luego, evidentemente, hacer lo que os salga de esto, ¿eh? Es preguntar herramientas básicas que utilizas, ¿no? Eso a mí siempre me ayuda. Lo he escuchado en algunos podcasts americanos y me ayuda. Cuando alguien me dice, bueno, con eso descubro cosas, ¿no? Una herramienta con la que no podrías vivir o no podrías tirar adelante tu membership Tu site, negocio, ¿no? sí, Bueno, señor. pues eso. Muy interesante. Y la última, que esta es la que más me gustaría que hicierais. Y es que, aparte de hacer la entrevista, me gustaría que en algún momento del podcast, a lo mejor al final, vosotros dos, ya que sois pareja, creo, ¿no? Y pareja al menos de empresa, etcétera, hicierais un poco de resumen de vuestra semana y que nos dierais algo de datos de cómo os va el negocio, de cómo va el podcast, de cómo va, de si os han entrado clientes, de si habéis hecho algunas mejoras en vuestra web, si habéis tenido un cliente que ha sido muy interesante por algo. Un poco de mastermind, como si dijéramos, al final, explicando un poco de vuestra chicha. Eso también creo que es... Bueno, a mí me interesa muchísimo. A mí me parece súper interesante lo que comentas. De hecho, estamos empezando a hacer algo así en iGers Televisión, iGers TV, o como leche se llame esto que... no sé en qué nos hemos inspirado. No sé en qué nos hemos inspirado. En Instagram Televisión. Sí, señor. Porque de hecho, vale. todos los domingos, si aprovechamos, lo decimos, si alguien quiere seguirnos en Instagram, pues en ¿Pero esto ya lo habéis publicado? Sí, señor. Ya tenemos algunos publicados. Bueno, un par. Tenemos un par a día de hoy. Estudio en Instagram. Vale. Estamos empezando a hacer esto, estamos empezando a contar un poco qué hemos publicado la semana, qué contenidos estamos sacando, y poquito a poco, llevamos solamente, en el momento de grabación de esta entrevista, llevamos solamente 2, o sea que poquito a poco, pero sí que estamos planteando algo así, de decir, ostras, pues vamos a contar un poquito, ¿no?, qué ha dado de sí la semana de Bicicleta Studio, ¿eh? O sea que gracias por el feedback, en este sentido. Además, nos gusta que nos des este feedback. Eso significa que esta idea que tuvimos puede interesarle a alguien, ¿no? Por lo menos. Pero si lo añadís al podcast también estaría bien. IGTV está muy bien. Veamos qué futuro tiene esto de IGTV. Yo de momento ya me he cagado un poco y ya he comenzado a republicarlo todo en YouTube por si acaso. Sí, ya lo vemos. Oye, pero me interesó mucho lo que contaste, y aquí nos estamos yendo un poquito, pero también puede ser de interés para la audiencia. Me interesó lo que contaste al principio, que decías, ostras, es que quizás en YouTube el tipo de contenido que puedes publicar es distinto, en el sentido de que la gente no está tan dispuesta a consumir contenido, no sé cómo lo contaste, consumir contenido que tenía un principio y un final, o algo así, dijiste, me parece, y luego, pero que en Instagram Televisión sí, algo así, no sé, comentaste algo, un poco el argumento a partir del cual decidiste montarlo al principio o publicar este contenido en Instagram. Bueno, no recuerdo exactamente qué contaste. La razón es la diferencia que yo veo entre IGTV y o sea, ¿de dónde coge a IGTV? Es que tú en IGTV puedes hacer poca cosa cinematográfica. O sea, no es cinemático el contenido, ¿no? Es una cosa muy fría de un primer plano y de tu cara hablando a alguien, ¿no? Tiene sus ventajas, pero es poco cinematográfico. Yo en el momento en que quiera explicar una historia, por ejemplo, la semana que viene me han invitado a dar una charla en Frankfurt por GuideDog. Y entonces, pues ahí haré un vídeo más chulo, pues me llevaré el dron, haré imágenes chulas con el dron, tal, no sé qué. Esto en IGTV no me puedo explicar. Entonces ya he dicho que este tipo de capítulos especiales los voy a publicar únicamente en YouTube. Y la otra desventaja total de IGTV es que no me pueden buscar, o sea, no se puede hacer, nadie me puede descubrir, es muy difícil, ¿no? En cambio en YouTube sí. En YouTube, si pones una buena descripción, no sé qué, puede ser que alguien te descubra, ¿no? Entonces esas dos cosas, yo estoy a la expectativa. Pueden pasar dos cosas, o que Facebook haya visto que no tiene éxito, que los creadores no están haciendo contenido para IGTV, etcétera, o puede ser que se pongan las pilas y que, primero, paguen a los creadores para que hagan contenido. Segundo, añadan buscador, tal, etcétera, ¿no? O sea, se pueden poner las pilas. Entonces, por eso ahora yo estoy a la expectativa de todo, ¿cómo se llama? A la expectativa de todo, que estamos subiendo en los dos canales. Muy interesante. Pero sí que es verdad lo que dices, que la exposición pública seguramente que puedes tener en YouTube, a día de hoy, por lo menos, a día de hoy, nada tiene que ver con la que tienes en Instagram Televisión. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Oye, Víctor, gracias por el feedback. Ahora vamos a pasar al feedback que a ti te da. Este es el feedback que Víctor Correal nos da a nosotros. Ahora vamos a pasar al feedback que los suscriptores de GuideDog dan a Víctor, a GuideDog. Cuéntanos un poquito qué te cuentan los suscriptores, si están contentos, si no, si se han falta otro contenido. Un poquito qué te cuentan los suscriptores de GuideDog. Sí, mira,
todo, desde el inicio, o sea, desde el primer correo que envié a un productor diciéndole, mira, hemos lanzado Guide Dog, que es esto, tal, y hacemos esto, eso, de que hará 2 años o más, el feedback que he tenido de la industria ha sido increíble, o sea, brutal, o sea, todo el mundo parecía, la respuesta siempre era, joder, por fin alguien ha hecho esto, ¿no? Que en el mundo del cine documental estábamos esperando que alguien hiciera esto, ¿no? Entonces el feedback siempre ha sido increíble. Y si tú comparas este feedback, ¿no? O esta reacción a nivel internacional con el nivel de usuarios que he tenido, hay una diferencia enorme, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que es increíble, o sea, yo muchas veces se lo digo a mi mujer, digo, ¿tú te das cuenta? O sea, hace unos meses me invitaron a China a dar una charla. O sea, voy a China a dar una charla para explicar esto, ¿no? Yo flipo, ¿no? Sí. Se lo explico a mi mujer y le digo, ¿pero tú te das cuenta? O sea, lo que he hecho, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, yo flipo, flipo, ¿no? O sea, que has hecho una cosa que tiene esta reacción, ¿no? Pero en señal cambio, que está bien hecha, ¿eh? También te lo digo. Sí. No lo sé, pero en cambio, o que has dado en el clavo, ¿no? Pero en cambio, esta misma sensación de éxito no la he tenido a nivel de usuarios, ¿no? No ha sido una bomba. No, al contrario, cuesta un montón de que entren, cuesta un montón de que se queden, etcétera, ¿no? Entonces esa diferencia a mí me extraña mucho. Aunque sí que es verdad, tenemos 2 tipos de feedback. O que a alguien no le va algo, ¿no? Que no me va, que tal, que se me cierra el iPad. Claro, es que son 1000 cosas. Es que a lo mejor tienes un iPad muy viejo, ¿sabes? Es que puede pasar. Sí. Entonces, bueno, eso es un marrón. Y no pasa mucho, ¿eh? Pasaba más antes, ahora casi no pasa. Esta mañana ha pasado, pero bueno. Hoy ha pasado. Bueno, pues que a un señor se le cerraba, un señor de Suiza se le cerraba el iPad, no sé, lo estamos mirando. Claro, en el momento que entras en el hardware de cada usuario, claro, que es muy difícil realmente. Es desesperante, claro, es desesperante. Sí. Entonces, y luego hay el feedback otro que os decía, que también tenemos mucho de gente, por ejemplo, esta mañana una señora de China, que no sé si es china o es de fuera, pero vive en China, que muchas gracias porque descubrimos los documentales y no tal, ¿no? O sea, el feedback es muy bueno. No he tenido nunca un feedback malo, aparte de no me funciona esto, te lo hemos arreglado y te hemos compensado, ¿no? Aparte de eso, no he tenido feedback malo. Y ese feedback, Víctor, que me acuerdo, ¿no? Que cuando estabas con el podcast de No sos un trovesto, ¿no? Cuando se estaba publicando, que decías, es que todo el mundo me dice que está muy bien el proyecto tal y cual, pero luego, claro, ese no es el público objetivo, ¿no? Ese no es el público que finalmente se termina apuntando. Eso fue otro error de estrategia, ¿no? Bueno, a ver, o no, porque yo estuve haciendo durante un año un podcast explicando esto, tal, no sé qué, la gente estaba súper emocionada, se dio de alta un montón de gente, ¿no? Todo el mundo allí a pagar, y luego entraron dentro y dijeron, coño, pero es que no me gustan los documentales, ¿sabes? Yo he pagado porque me ha hecho ilusión, me encanta Víctor cómo explica las cosas, tal, no sé qué, y luego me decían, oye, perdona, es que me di de alta, pero es que me voy a dar de baja, y se me pedían disculpas, ¿no? Es que no me gustan los documentales, o no me gustan tanto como para pagar 5 euros al mes, ¿no? Entonces, ahí tuve una cosa que, por una parte, me fue súper bien, porque fueron unos beta testers alucinantes, y gracias a mucho de lo que hoy es Guide Dog se debe a toda la audiencia que me dio pistas, feedback durante ese tiempo, ¿no? Pero a nivel de usuarios, yo no he creado nunca una audiencia a la cual venderle mis servicios, ¿no? O sea, mi Guide Dog nunca lo he podido vender, o sea, es que es así, o sea, y ya está, ya lo he asumido y me da igual, o sea, yo hago Nordic Wire, que es un canal en el que hablo de tecnología con un amigo, con Guillem, y ahí no vendo nada, o sea, sencillamente lo hacemos porque nos lo pasamos bien. Y cuando hago IGTVs o mi propio canal de YouTube, yo explico cómo va mi empresa, pero explico, mi audiencia no es gente usuaria de Guide Dog, ¿no? Es un poco raro, pero como que yo toda mi vida he trabajado en la radio y he trabajado en la televisión y ahora estoy gestionando una empresa tecnológica, entonces esa es mi vía escapatoria, ¿no? Yo me lo hago porque me lo paso bien y ya está. Pero es contradictorio, lo sé, ¿no? Porque también podría hacer... Claro, pero es que lo tendría que hacer en inglés y mi inglés no tiene el nivel para hacer un podcast. Entonces, mi idea futura es... En el momento en que ganemos más dinero, pues ficharé a 2 personas que harán un podcast en inglés y que harán contenidos sobre documentales para crear una audiencia, ¿no? Y esto aún no lo hemos hecho, solo lo hacemos con el post, con el blog y con los contenidos de las películas. Sí, eso te escuché decirlo, sí, que no sé si fue en un podcast, no sé con quién fue, pero te escuché decirlo que te planteabas en algún momento realmente contratar a alguien con un inglés, en fin, no nativo, un inglés, en fin, nativo, potente, para que pudiera grabar ese podcast. Pero ojo también aquí el hecho de que, claro, si es un podcast corporativo ya es distinto. Sin embargo, en un podcast de marca personal, que quizás no sería el caso, pero también lo comentamos por si a alguien le puede interesar, en un podcast de marca personal sí que es interesante que sea el mismo creador, el mismo emprendedor, la misma persona que lo grabe. En un podcast corporativo ya es distinto porque
en fin, ahí la persona se diluye dentro de la empresa, pero en el caso de un podcast ahí personal, de marca personal, sí que es interesante que sea la misma. No, persona. incluso ya podría salir y decir alguna frase o algo preparada, ¿no? No, a ver, que... Pero también te digo una cosa, ¿tú crees que es necesario, pregunto, que tengas un nivel de inglés excelente para que la gente, en fin, captar esa atención? ¿Sí? A ver, es que, por ejemplo, ahora, o sea, ya he hecho muchas cosas en inglés, muchas. Por eso te digo que he explicado Guide Dog en inglés y ahora, por ejemplo, ya como os decía antes, voy a Frankfurt y ahí me preguntan 1000 cosas, explicaré 1000 cosas, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a hacer podcast y a mí me gusta tener la soltura que tengo en mis idiomas, en catalán, en castellano, y me gusta, y soy una persona que juega con el idioma, que hago muchas bromas, etcétera, ¿no? Y no me veo capacitado para hacerlo. Que sí que podría hacerlo, pero a lo mejor no daría la imagen idónea para Guide Dog, ¿no? Prefiero contratar a dos... Y además, os diré una cosa. Yo sé bastante sobre cine documental, he hecho una película documental en mi vida y sé bastante porque he visto muchos documentales, pero hay gente que son espectaculares. Héctor, que es una persona del equipo que hace casi todo el tema de contenidos, es un tío que es director de cine, que ahora ha estado presentando en Canadá su último corto, que ha ganado premios, etcétera, que está empapado, que ha estudiado dirección, y que tú lees una review de él, de una de las películas que gana Guide Dog, y se te caen los cojones al suelo. O sea, yo eso no lo sé hacer, y tampoco lo sé hacer en inglés. Entonces, a lo mejor podría contratar a dos personas que hablen de los documentales que hayan entrado esa semana, etcétera, no sé qué, y yo a lo mejor puedo explicar algo a nivel de algo que hemos añadido en las aplicaciones o lo que sea, ¿no? Pero llevar un programa, así como estoy hablando ahora, tal... seguramente lo podría hacer, pero hasta me da palo. O sea, tendría que tener un esfuerzo enorme que me desgastaría muchísimo, ¿no? Y no sé si daría la imagen mejor para la empresa, ¿no? Ahora, Netflix ha sacado un podcast, no sé si lo sabéis. Sí. Llevan 4 episodios así. Y es un palo de podcast, madre mía. Son tan sosos y tan aburridos. No he tenido la ocasión, pero sí. Son, de verdad, es para ir allá y darles 2 sopapos. Y decir, pero chicos... meteros un Red Bull o algo, activaros un poco, jomíos. Bueno, ahí llegará el podcast de Guide Dog para darles caña. Sí, para darles caña, exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues Víctor, aquí hemos hablado del pasado, del presente, nos hemos avanzado un poco con el futuro, con lo que comentas de fichar a alguien para el podcast, pero es el momento de la bola de cristal de Membership Sites, y es, ¿qué añadirías en un futuro a Guide Dog? ¿Por dónde crees que va a ir? O que le quitarías. Claro. A ver. ¿Qué añadiría? Bueno, añadir... suscriptores. Eso seguro. Exacto. La visión última de Guide Dog, que esto lo he dicho muchas veces, es ganar tanto dinero como para poder producir nuestros propios documentales, ¿vale? Eso es la visión última. Que Guide Dog fuera realmente una productora, al fin y al cabo. Sí. Y luego hay cosas paralelas, como ya he explicado, que es hacer una web paralela que sea school.guidedog.tv, comprar el .com. Eso también lo tengo en la mente, porque no lo tengo. Entonces, añadir, por ejemplo, una escuela y luego añadir cosas pequeñitas. De hecho, estamos actualizando últimamente 2 o 3 veces al mes y añadimos cosas en la web y en las aplicaciones, ya os digo, un montón, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé. Ahora estamos trabajando para que se puedan bajar los documentales, ¿no? Y que los puedes tener en... Esto estamos añadiendo un montón de cosas. Pero sí, lo que necesito es más suscriptores para poder hacer más cosas de estas. Eso es lo básico, ¿no? Está claro. Oye, Víctor, una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. No es porque tú no hayas dado ese feedback. ¿Qué herramienta consideras imprescindible sin la que no podrías vivir en tu negocio? Se me acaba de ocurrir ahora mismo, sin pensar mucho. Vale. A ver. Bueno, siempre la digo, yo creo que la que ahora mismo... A ver, es que hay un montón, porque claro, hemos desarrollado, como decía antes, un montón de cosas propias para nosotros, ¿vale? Pero alguna que puedan usar los usuarios porque sean públicas, los oyentes de este podcast, pues a mí Streak, que lo he explicado 1000 veces, que es como un CRM que se integra dentro de Gmail, y con eso llevamos el seguimiento de todas las películas, de si ya le hemos pedido el póster, si no, si nos lo han enviado, si ya lo ha subido, tal no sé qué, ¿no? Todos los correos van pasando en fases dentro de Gmail, dentro de pipelines que ellos llaman, ¿no? Y ahí tienes todo ordenado, sabes en qué punto está cada cosa, ¿no? Porque a lo mejor estamos en contacto con, sin exagerar, 3.000
contactos a la vez, ¿no? Sobre 3.000 temas diferentes, ¿no? Sobre películas que ya están subidas, películas que si ya le han pagado, que se le han pagado, etcétera, ¿no? Y Streak, ahora mismo, si me quitaran Streak, tendría que apagar Guide Dog un tiempo y volver a pensar a ver cómo hacerlo, ¿no? Casi, o sea, Streak os la recomiendo un montón. Es una extensión que se integra en Gmail, ¿no? Que de hecho me ha cambiado... De hecho, eso me ha condicionado bastante la manera en cómo viajo. No me gusta viajar con mi MacBook Pro de 15 pulgadas porque es muy aparatoso, etcétera. Pero como esto es una extensión dentro de Gmail, no lo puedo utilizar, por ejemplo, en el iPad. Entonces, ahora estoy buscando soluciones ahí para y pronto las explicaré en mi canal de YouTube, que creo que ya la tengo. Bueno, esto ahí vamos. Estaremos atentos. Sí, es verdad. Que recuerdo que lo dijiste, que te planteabas comprar un Chromebook o algo por ahí. Sí, hay algunas novedades al respecto. Ay, pues vamos a seguirlas en el canal, que vamos a dejarle las notas. ¡Qué tensión, por Dios, qué tensión! Sí, qué tensión. Apuntaremos todo lo que nos has contado en las notas del programa, la aplicación y el canal, y ahí estamos atentos. Todo apuntado. Y aquí te lanzamos la pregunta ya estrella del podcast, que es si recomendarías el modelo de negocio de Membership Site a la audiencia. A ver, sí. Como propietario del negocio tiene muchas ventajas, ¿vale? Os lo han dicho 1000 veces aquí vuestros entrevistados, el tema de la ¿cómo se llama? Es que me sale solo en inglés. Recurrencia. La recurrencia, ¿vale? De que o sea, que no hay altibajos enormes de un día para el otro, entonces todo puedes preverlo bien. Y luego el tema de esta medio ingresos pasivos también tiene mucha gracia, ¿no? Que yo puedo estar en el parque con mi hija y ganar 5 euros, ¿no? Es brutal. Sí, hasta ahí sí. Pero luego, como usuario, tengo un cierto miedo de que no estemos haciendo grande una bombolla, una burbuja, ¿no? Sí. Y que acabe explotando, porque claro, como usuario es un poco marrón. Si tú comienzas a contar, que ahora ya comienzan a salir aplicaciones que te lo permiten hacer, todas aquellas cosas que estás pagando mensualmente, se acaba convirtiendo en un poco peligroso. Entonces, como que hay tantos negocios que están pasando de un sistema de pago único a un pago recurrente, tengo miedo que no acabemos cansando a los usuarios. Y eso siempre lo pienso, que no haya un poco de tal. A ver, luego supongo que pues pasará lo que siempre, ¿no? Que pues el usuario sentará la cabeza y sencillamente hará una criba de aquello que quiere pagar y aquello que no. Y se quedarán los que sean de calidad, al fin y al cabo. Sí, ¿no? Pero bueno, eso siempre lo pienso y si te das cuenta en tu vida cotidiana, cada día vas sumando pagos recurrentes, y eso, pues, hostia, es que nos puede llevar a una catombe, ¿no? Entonces, una catástrofe. Bueno, yo recomiendo un montón a todo el mundo que haga un membership site, que todo es peor de cómo nos lo cuentan, siempre, todo. Porque totalmente. Escuchamos muchos podcasts y vemos muchas cosas que sí, esto pones este plugin y es súper fácil. No, eso es lo que siempre hemos contado. Es chunguísimo. Y luego no va a funcionar durante 6 meses. Y luego vas a intentar arreglarlo bueno, es muy difícil. Y muy difícil que yo es que, de verdad, o sea, de verdad es que no salgo de mi asombro de lo difícil que es conseguir que alguien se suscriba a algo, ¿no? O sea, tú puedes poner, tú dices, una cabeza lógica, piensas, vale, voy a un grupo de Facebook, ¿vale? Y hay, estoy poniendo un ejemplo, esto no lo he hecho, pero pongo un ejemplo he hecho otras cosas similares, pero esta que voy a decir no, es solo por poner un ejemplo. Un grupo de Facebook donde hay 100 personas que son amantes del cine documental y que todo el día están comentando, etcétera, no sé qué. Tú entras y pones ahí un anuncio diciendo, os damos gratis un mes para que lo probéis, que es esto, que tendréis los documentales que estáis comentando, tal, no sé qué, y se suscriben 2 de 100, ¿no? O sea, es muy difícil. Y todo es porque por muchas razones, pero es que los usuarios son lazy, mandrosos, perezosos, de verdad. O sea, les cuesta, es muy difícil conseguir romper la barrera de pensar, bueno, pero a ver, habrá esas películas, pero bueno, ahora tengo que entrar en el ordenador o ahora me tengo que bajar la aplicación. Bajar la aplicación es un mal de cap enorme, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que alguien se baje una aplicación. Y por eso tienes que repetir mucho el mensaje, tienes que llegar a los usuarios. Bueno, hay estudios que dicen que hasta que no lo han visto 8 veces, alguien interesado en eso, es que es muy fuerte, alguien que está interesado en eso mucho, si no se lo dices 8 veces,
no se lo va a bajar, no se lo va a instalar, no lo va a pagar, ¿no? Pero ¿tú crees que en tu caso es así? ¿O esa dificultad es como comentas, porque estarías en el paquete, digamos, o en la bolsa del entretenimiento? ¿Crees que es más por eso? A lo mejor si alguien quiere aprender WordPress y cursos y tal, no sé, pues a lo mejor el mensaje son 4 veces. En mi caso es 8 veces. Porque ellos ya pagan Netflix. Bueno, ya estoy bien, en Netflix ya hay documentales. Es un conjunto de cosas enormes, ¿no? Enormes. Y es una dificultad muy grande. O sea, es muy difícil, ¿no? Y tú pensar que Guide Dog es worldwide desde el principio. O sea, estamos en global, estamos en todo el mundo desde el principio. Lo conoce un montón de gente, ¿no? Ha llegado un montón de gente. Y conseguir usuarios es muy complicado. Mucho. Entonces, sí, lo recomiendo, pero bueno, todo cuesta mucho. O sea, yo creo que cuesta más que otro tipo de negocios, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo esto, depende del sector, depende del nicho, un poco lo que comentamos. Sí. Puede ser que sea por aquí. Yo un día se lo decía a Joan Boluda y él tampoco me tuvo respuesta. Yo muchas veces paso por delante de un bar o de un restaurante y pienso, pero ¿cómo coño aguantan? ¿Cómo puede ser? Este tema, Víctor, es una discusión, una conversación que tenemos a menudo con clientes, incluso entre nosotros, con otros compañeros, otros emprendedores, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿no? Aquí hay muchos negocios tradicionales, negocios 1.0, llamémoslo como queramos, ¿no? Que evidentemente para ser llevados a cabo, pues ha habido que invertir un montón de dinero, pero lo que decías tú, un restaurante, material, una barbaridad de dinero. Cierran y no pueden pagarlo. Claro, ese es un tema, ¿no? Exacto. Y luego es verdad que en los negocios online, el tuyo es verdad que es un poco distinto porque es verdad que hay una plataforma tecnológica detrás muy importante, hay más inversión. Pero es cierto que buena parte de los negocios online de hoy en día se pueden empezar de forma bastante lean, con una inversión bastante más pequeña o más razonable en ese sentido. Claro, ¿no? pero ese es el tema, ¿no? O sea, si haces una web que tienes cero inversión, que casi no gastas, etcétera, no sé qué, y cuesta un montón aguantar, ¿cómo coño lo hace un tío que ha tenido que invertir? Es que yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Porque creo que es aceptado socialmente y tradicionalmente. Ay, que me lanzo ya con mi criterio. Sí, no, se puede ser. Es como, lo hemos repetido tantas veces, ¿no? Como, no sé, pues que es normal que tú para entrar en un bar tengas que hacer todo este proceso y bueno, más o menos te va a ir bien o no, porque a lo mejor cierras en un año. Mira, sin ir más lejos, ayer estaba escuchando el podcast de Joan y hablaba en uno de esos casos del miércoles, porque hoy es jueves, ahí vamos a decir que es jueves, y estábamos escuchando el podcast y Joan decía, en uno de sus casos, que había pues una persona que montó un bar y pidió un préstamo que tardó 10 años en devolver. 10 años pagando. Claro, es que hoy en día en Internet 10 años, es que a lo mejor 10 años estamos muertos 10 veces. Claro, es que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, no sé tú. Sí, es como está montado. Pero bueno, que quiero dejar un mensaje positivo, ¿eh? O sea, que realmente a nivel de gestión de un negocio, y he tenido otro tipo de empresas, y de hecho tengo, este es muy satisfactorio, mucho. Ahora, como todo en la vida, cuesta mucho, y también es muy importante, pues eso, decidir bien cuál es tu sector, ¿no? Y bueno, no es fácil, y también mirar qué funciona en el extranjero, etcétera, ¿no? Importante. Pero lo recomiendo muchísimo. Es muy satisfactorio en el momento de ver las cifras, ¿no? Por ejemplo, otra herramienta que me está encantando y que la estoy acabando de explorar es que va muy bien para cualquier tipo de membership site y que además es gratis para siempre, porque ellos tienen un negocio paralelo y no ganan el dinero con esto. Es Profitwell. Supongo que lo conocéis. Sí, señor. Me encanta. Y estoy intentando aprender un poco más porque yo soy fatal con los números y tal, pero me hago un poco lío con algunas métricas que dan, pero es brutal, ¿no? Porque te dicen tu MRR y todas estas cosas y ves las gráficas y te avisan, se conecta con tu Slack y te dicen, te dan mucho más datos que Stripe, ¿no? Te dicen pues cuánto dinero ganarás con ese usuario que se acaba de registrar, tu churn rate, todo, ¿no? Está muy bien, os lo recomiendo muchísimo. De hecho, tenemos un post que hablando de Profitwell, lo vamos a dejar también en los fondos del programa. Vale, y perfecto. de hecho, no sé si conoces, Víctor, Baremetrics, que es otra herramienta. Sí, lo que pasa es que pago. Sí. Claro, es que, pero además es de pago y es muy cara, ¿no? Es O al bastante menos elevado el coste, sí. lo era No sé si mucho estaba cuando yo lo miré. sobre los, no sé si eran 50, no sé, la base no me acuerdo si eran 50 o 100 euros, ahora no Sí. recuerdo, pero sí es Al verdad que mes, no es un... sí. Sí, al mes, sí, no es un coste paso. muy económico. Pero bueno, también Pero dejaremos los en enlaces. este caso, Baremetrics tiene una parte de OpenMetrics, ¿no? De su Sí, empresa y de sí, otras, claro, que señor. sirve para Sí, hacer sí. prácticas, precisamente. Es verdad, Lo que sí. comentabas, ¿no? De dominar los KPIs, ver qué significa uno, qué significa el otro, qué puede Para pasar. entender y para aprender Sí, está exacto. bastante bien. Está sí, muy sí. bien, porque está en abierto. Además, visualmente es muy atractiva la herramienta, Sí. tiene una interfaz muy interesante, o sea que muy bien.
Estuve hablando con ellos el otro día, no me acuerdo, les pregunté algo y estuve hablando con el CEO, que curiosamente estaba contestando, no con el CEO, perdón, con el tío que lleva como digo, son dos proyectos diferentes, lo sabéis, ¿no? Que tienen otra empresa con la que hacen la pasta, y no me acuerdo de qué va la otra empresa, y esto es como si fuera, es marketing ¿cómo se llama esto? Marketing... de utilidad, ¿no? ¿Cómo le llaman? Tool marketing, no sé qué. Que crean una herramienta y que es como marketing de contenidos, pero creando una herramienta, ¿no? Es un tipo de marketing. Pues ellos han creado esto, ¿no? Y es marketing para que después te acabes suscribiendo a lo otro. Estoy hablando con el tío que lleva este proyecto y me dijo que están acabando las apps de iPhone y que pronto las lanzarán, ¿eh? O sea que... más fácil todavía, ¿no? Sí, señor. Sí. Por cierto, dejadme decir que en este rato que hemos hablado, que yo creo que es el récord de entrevistas si no la cortáis, llevamos 58 minutos. Se han suscrito 2 personas a GateDog. ¡Hombre! Vamos a celebrarlo, vamos a hacer ahí a celebrarlo. ¡Bravo! Vamos a poner aplausos no enlatados, aplausos de verdad, de verdad. en el podcast. Muy bien. Enhorabuena. Estos que les está silbando las orejas por ahí a alguien. Esto sí que es... ¿cómo se llama? Esto de... ahora no me saldrá. Oh, por Dios, lo de... Bueno, sí, que no haces nada y te llegan los usuarios. Sí, el passive income, ¿no? Bueno, pero sí que estás haciendo, Víctor, sí que estás haciendo. Estás dando a conocer tu negocio aquí en un podcast muy interesante que se llama Membership Sites. Pues muy bien, Víctor, hasta aquí esta interesantísima entrevista. Nos lo hemos pasado muy bien. Espero que la gente haya aprendido mucho. Pero antes de terminar, como siempre, te preguntamos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales y todas estas cositas. Vale. Bueno, en victorcorreal.com están todos mis links a todas mis cosas. Y si os interesa la parte tecnológica, en YouTube tengo un canal que se llama Nordic Wire en el que hablamos de tecnología y donde explico más cosas de mi empresa. Si no habéis escuchado No es Asunto Vuestro, pues podéis escuchar No es Asunto Vuestro para meteros en jaleo, como si dijéramos. Y ahora actualmente estoy explicando más cosas de mi empresa, las cosas que me van pasando, cosas que hacemos nuevas también a nivel de números, etcétera. En YouTube, en Víctor Correal me encontrarán, y también en Instagram, Víctor Correal. En todos sitios soy Víctor Correal. Porque, muy bien, fácil, siempre, sencillo, muy bien. Pues dejaremos todos estos enlaces en las notas del programa. Pues muy bien, Víctor, gracias a ti, gracias por venirte, gracias por pasarte por este podcast, gracias por dedicar ahora mismo, dedicar una hora, y faltan cachitos todavía, una hora de tu tiempo aquí en este podcast. Gracias de verdad por pasarte por aquí. Te seguimos la pista en redes, en tu proyecto, en Instagram, en YouTube, en donde haga falta. Y nada, seguimos en contacto y te emplazamos, si así lo quieres, que nos podamos volver a encontrar en este podcast dentro de un tiempo para que nos cuentes cómo ha evolucionado tu proyecto. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Jordi Rosa. Bueno, y un abrazo. Muchísimas gracias por venir, Víctor, y bueno, nos vemos. Vale, chao. Hasta luego, chao. Y hasta aquí el episodio 22 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/22. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros y estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y así ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!